Hola, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás, acá en San José de Costa Rica. Esta semana quisiera que tratemos un tema que la verdad es que no es tan ajeno a la generalidad de las personas, incluyéndome a mí. En algún momento de mi carrera cristiana, en algunos momentos de aflicción, en esos valles por los que a veces los hijos de Dios pasamos, entre mis pensamientos a veces yo meditaba y decía, pero Dios no conoce mis necesidades. ¿Acaso Dios no sabe lo que está pasándome en este momento? ¿Acaso Dios no puede ver absolutamente todo y sabe absolutamente todo? Y si es así, si Dios conoce mi situación, mi circunstancia y mi necesidad, ¿por qué tengo yo que ir a presentárselas como si Él no las supiera? Como si no fuera Dios y como si no pudiera ver todo. Y entonces en esas meditaciones, en esos pensamientos, empecé a tratar de encontrar respuestas con respecto a esto. Y una de las cosas que vino a mi mente, por algún tiempo me tocó ir a terapia por algunas situaciones personales que necesitaba tratar y resolver. Y en las primeras sesiones de la terapia uno se revela al terapeuta y le explica, digamos, en detalle cuál es su situación, cuál es su circunstancia, cuáles son las cosas que están funcionando mal o cuáles son las angustias que uno puede estar pasando. Y entonces es curioso la forma en que los terapeutas trabajan. Generalmente usted va donde un terapeuta, le paga una importante cantidad de dinero y lo que hace este terapeuta durante esa hora que usted está pagando es dejarlo hablar. Él hace algunas preguntas pequeñas para dirigir un poco el pensamiento, la fluidez de la conversación que usted está teniendo. Y de alguna u otra forma, Él permite que usted se escuche, reconozca cuáles son las situaciones donde está fallando, reconozca cuál es la circunstancia en la que está, entienda la dimensión de su problema y a partir de ahí, con algunas pequeñas intervenciones, logra ubicarlo a uno, digamos, en la dimensión del problema y de la necesidad. Entonces hemos de decir de la misma forma que Dios necesita que nosotros hablemos. No porque Dios no sepa cuáles son nuestras necesidades, Él lo tiene claro, Dios lo sabe absolutamente todo, sino que Él permite que nosotros expresemos esas necesidades para que creemos esa conciencia de que necesitamos, de que requerimos de la intervención de Él. No es porque Dios no lo sepa, Dios lo sabe. Es usted, soy yo, los que todavía no hemos entendido qué tanto necesitamos a Dios, cuánta dependencia tenemos realmente de ese Dios en el que decimos creer. Y es que sería importante que empecemos por definir exactamente qué es necesidad. Aquí tengo una definición. Dice que necesidad es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. ¿Okay? Es irresistible, la necesidad no es algo opcional. Dice que puede ser estrechez, falta, aquello a lo cual es imposible sustraerse. Usted no puede ignorar una necesidad. Usted puede ignorar un deseo, desecharlo, ponerlo de lado, postergarlo, pero una necesidad no puede olvidarla. No puede desecharla, no puede ignorarla. ¿Ok? Y por último dice que es un especial riesgo o peligro que se padece y que se necesita pronto auxilio. Entonces,
es en la necesidad donde se hace ese reconocimiento de, de la urgencia de recibir pronto auxilio. En el pasado, el pueblo de Dios tenía por costumbre y por protocolo presentar las necesidades que tenía ante Dios a través de un tercero, a través de alguien más. Podía ser el sacerdote, podía ser el rey, podía ser el profeta. O sea, el que fuera representante ante Dios tomaba las necesidades del pueblo y oraba y presentaba estas necesidades a Dios. Aquí tenemos un ejemplo de eso que les estoy hablando en primer libro de los Reyes, en el capítulo 13 y el versículo 6, donde dice: el rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Esa era la forma en que se hacía. Se le pedía al hombre de Dios, al profeta, al sacerdote, que interviniera, que llevara, que presentara las peticiones ante Dios para que Dios respondiera a las peticiones. Sin embargo, a partir de cierto momento eso cambia. Y entonces ya no es necesario que alguien más presente las peticiones o las necesidades delante de Dios, sino que nosotros personalmente podemos hacerlo en forma directa. Eso está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 16, donde dice: por tanto, Hebreos 4:16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Usted recuerda, y lo ha leído, inclusive lo ha visto de pronto en alguna película de estas típicas de Semana Santa, que cuando Jesús muere, cuando Jesús está en el Gólgota y él expira, el velo del templo se raja de arriba abajo. El velo que separaba el Santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, se rasga de arriba abajo y deja expuesto ese lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. De alguna u otra forma, esto es una evidencia de que a partir de ese momento se nos está dando acceso directo a Dios, de que nosotros no necesitamos pasar a través de un tercero como un rey en la antigüedad, como un profeta, como un ministro. O sea, tendemos a creer que esas personas están más cerca de Dios y son la persona ideal para presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero recuerde que los ministros y los profetas y los pastores y los evangelistas son personas como usted y como yo. Nos podemos equivocar, estamos llenos de defectos, estamos llenos de pecado a veces. A veces hay pecado, el mismo pecado con el que lidia usted. Entonces, no significa, no garantiza el hecho de que usted pida a través de un pastor o a través de un profeta o a través de un evangelista o cualquier otra posición que pueda ocupar un ministro dentro de la iglesia del Señor, no garantiza que esa petición sea escuchada. Porque nosotros tenemos ahora el derecho, dado precisamente por el sacrificio de Jesús, de poder acudir directamente al trono de la gracia de Dios y presentar nuestras peticiones de manera directa, hablar de nuestras necesidades directamente con el Señor. Incluso el mismo Jesús nos da una guía de lo que podemos nosotros o de la manera en que podemos nosotros acudir a Dios y pedir por nuestras necesidades en forma directa. Aquí tengo un pasaje que quisiera compartir con ustedes, que está en Juan capítulo 16 y el versículo 24, el Evangelio de San Juan capítulo 16 verso 24,
Dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo. Y Dios les dará lo que pidan, así serán completamente felices, le dice Jesús a sus discípulos. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. O sea, no solamente tenemos la oportunidad de acudir directamente al trono de la gracia de Dios, sino que al acudir al trono de la gracia de Dios, a hacer nuestras peticiones, a presentar nuestras necesidades, lo hacemos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que derramó su sangre a favor de toda la humanidad para que pudiéramos alcanzar salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros acudimos directamente a Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús. Ese es el requisito indispensable. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos a petición de ellos, Jesús dice que la oración debe ser dirigida al Padre. Ustedes deben orar pues de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. A veces cometemos el error por no notar lo sencillo, lo simple, lo básico, de hacer peticiones directamente a la persona de Jesús o hacer peticiones directamente al Espíritu Santo. Y aunque pudiéramos nosotros entender que estamos hablando de un Dios manifestado de tres formas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que Jesús nos dice aquí, siendo Él el Hijo, es que nosotros tenemos que pedirle al Padre, que nuestras peticiones van dirigidas al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Dice, háganlo y Dios les dará lo que pidan. O sea, si nosotros pedimos en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Él, el Señor Dios va a responder directamente desde el cielo. Y la necesidad por la que nosotros pedimos no es una necesidad anticipada. O sea, yo no estoy pidiendo o estoy pensando hoy en qué voy a comer el año próximo. Yo estoy pensando hoy en qué voy a comer hoy. O sea, usted no se come hoy lo de mañana, ¿verdad? Usted se come hoy lo de hoy. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a pedir por la necesidad del día, por la necesidad que tenemos en este momento, por la necesidad inmediata. Pues es precisamente lo que el Señor nos enseña a hacer a través del Padre Nuestro, donde dice en Mateo 6:11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, nuestra necesidad tiene que estar enfocada en el hoy, porque nosotros ni siquiera sabemos si vamos a poder estar mañana presentes. Por eso nuestra necesidad tiene que enfocarse en el hoy. Por eso es importante que nosotros iniciemos el día con oración, presentando delante de Dios todas nuestras inquietudes y nuestras necesidades del día, para que el Señor actúe en favor nuestro a lo largo de ese día. Y una vez que hemos terminado el día, dar gracias por todas las cosas que Dios nos ha resuelto y todas las oraciones y las necesidades atendidas y respondidas, hermanos. Porque ese es el modelo que Jesús nos dio. Ahora, Dios en cada proceso siempre nos está enseñando algo. Esto es importantísimo. En cada proceso Dios nos enseña algo. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, que fue una de las personas más enseñadas del primer siglo en ausencia de el Señor Jesús, porque los discípulos fueron enseñados directamente por el Señor Jesucristo, pero cuando Pablo viene a los pies del Señor, ya el Señor Jesucristo no está presente. Entonces es Dios directamente el que trabaja con él y a través de los procesos le va enseñando cosas. Y en Filipenses capítulo 4 y los versículos 11 al 13 habla precisamente Pablo acerca de esto. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Ha aprendido usted a contentarse cualquiera que sea la situación? Porque a veces Dios permite que nosotros entremos en crisis y entremos en situaciones apremiantes, de estrechez, de escasez inclusive, para que aprendamos esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros estamos en un entrenamiento constante.
Recuerde que hay una promesa de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, que Él va a regresar. Pero antes de que el Señor regrese, se van a dar una serie de acontecimientos. Se va a preparar un escenario donde los hijos de Dios, donde los seguidores de Jesús no van a estar cómodos, ni van a vivir a sus anchas, ni van a tener plenitud y abundancia de cosas. No, va a ser un tiempo muy difícil, porque inclusive el libro de Apocalipsis dice que nadie que no tenga la marca de la bestia o el sello de la bestia va a poder comprar absolutamente nada. Entonces, si nosotros ahora en estos tiempos no aprendemos a vivir, a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, ¿cómo vamos a pasar ese tiempo de tribulación terrible? Quejándonos, vociferando, blasfemando, maldiciendo. No, ¿verdad? Por eso Pablo es un buen modelo de esto en este momento. Y sigue diciendo, a partir del 12 y el 13 dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Nosotros apenas pasamos por una pequeña estrechez y empezamos inmediatamente a incomodarnos y a retorcernos y a pensar que Dios nos abandonó y a sentirnos como olvidados por el Señor, cuando en realidad no es así. ¿Usted no se ha puesto a pensar que puede ser que Dios nos está enseñando esto? Que tal vez Dios nos está enseñando a que aprendamos a vivir en escasez, como de pronto en algún momento hemos vivido en prosperidad y en bendición. Porque ese entrenamiento va a ser necesario en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de tribulación, previo a que el Señor venga. Esto va a ser de gran utilidad. Porque entonces nosotros vamos a saber cómo reaccionar y cómo comportarnos sin abandonar nuestra fe y sin renunciar al Dios en el que creemos. Es entrenamiento, hermanos. Es entrenamiento necesario. Y el 13 dice, texto muy conocido y muy usado por muchos de nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiere que le diga una cosa: vivir en necesidad también lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en estrechez también lo puedo en Cristo que me fortalece. No tener todo lo que necesito al alcance ya, también lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la promesa de Dios es que nosotros no íbamos a tener necesidad de lo básico. O sea, que no íbamos a pasar necesidades de las cosas básicas. Usted hasta el día de hoy no le ha faltado qué comer, ¿verdad que no? Porque Dios se ha encargado de que esas necesidades básicas estén atendidas. No le ha faltado un techo, ¿verdad que no? No ha tenido que dormir en la calle, ¿verdad? Porque Dios se encarga de que esas necesidades básicas estén atendidas. Pero puede ser que el Señor ahorita nos esté entrenando. ¿Conoce nuestras necesidades? Sí, pero es importante que nosotros también las conozcamos y aprendamos a entregarle el control de esas necesidades a Dios y a confiar plenamente en que es Dios el que tiene el control de eso y que Él sabrá actuar en nuestro beneficio en todo momento. Porque quiere que le diga una cosa: hasta el silencio de Dios es respuesta. Hasta el silencio de Dios es respuesta. Vea lo que dice el Salmo 107 de los versículos 4 al 6. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Si Dios conoce nuestras necesidades y conocía las necesidades del pueblo de Israel en el desierto, ¿por qué los dejó vagar hambrientos y sedientos, con su alma desfalleciendo en ellos? Porque tenían que aprender a depender de Dios. Porque tenían que mirar para arriba, porque tenían que clamar a Dios. Reconocer que la solución a su problema, que la satisfacción de sus necesidades estaba en el Dios del cielo. Y vea lo que Dios hace.
Entonces en su angustia clamaron al Señor, angustiados, necesitados, desfallecidos, acuden a Dios. Y Él los libró de sus aflicciones, porque ese es el Dios en el que usted cree, ese es el Dios en el que yo creo. Uno que responde al clamor de sus hijos, uno que sabe escuchar y responder a las necesidades nuestras. Porque el mismo Jeremías en el capítulo 33:3 revela una directriz de parte de Dios para nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Decía el Salmo 107 que ¿qué fue lo que hicieron ellos? En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es clamar? Señor, por favor, ayúdame. Te necesito, Padre, ayúdame. No. Cuando usted clama, usted está clamando, Señor, Padre, por favor, no dejes que desfallezca, no dejes que se extienda, que se prolongue esta necesidad en mi vida. No dejes, Señor, que tu siervo sea avergonzado. No dejes, Padre, que yo cause oprobio a tu nombre, Señor. Clamar. Y Él responde. Porque nosotros tenemos una firme esperanza. ¿Sabe cuál es? En Primero de Reyes, capítulo 8 y versículo 56. Cuando Salomón está dedicando el templo que construyó para Dios. Vea lo que dice. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ni una palabra. ¿No le suena a usted una garantía? ¿No le parece a usted que esto es una garantía de seguridad? Que cuando nosotros vamos al trono de gracia de Dios a clamar, a pedir, vamos con esta verdad en nuestra mente, que nunca ha faltado a sus promesas, nunca, y nunca faltará. Entonces usted no va a desfallecer, usted no va a perecer, usted no va a sucumbir, porque su Dios nunca ha faltado a ninguna de sus promesas, jamás ha faltado a su palabra, nunca. Y para cerrar, vea lo que dice Filipenses 4:6. Consejo para usted y para mí. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. En todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. No debemos afanarnos por nada. En todo, mediante oración y súplica y acción de gracias. Oración, súplica y acción de gracias. Ve, oramos a Dios pidiendo lo que necesitamos y en acción de gracias agradecemos al final del día por todo lo que hemos recibido y lo que no hemos recibido, porque Él sabe por qué, lo retiene. Así es como vamos a conocer nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios. Entonces, ¿conoce Dios nuestras necesidades? Sí, pero Él quiere que usted las reconozca delante de Él y que usted de esa manera le esté dando a entender, le esté declarando que su vida depende de Él y que su dependencia de la voluntad y la protección de Dios es absoluta. Que Dios le bendiga, hermano, y que esto sea una sacudida para usted y para mí. Que Dios tiene el control de todo y jamás dejará que sus siervos desfallezcan. Dios les bendiga.